Siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares. Hay montaña divina, que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferente es nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia. Buenas tardes para todos y todas las personas que nos ven hoy en el día de la celebración de la salud mental. Les agradecemos que nos acompañen. Vamos a hablar un poco de qué es eso de salud mental, cómo cuidar la salud mental, cómo cuidar nuestra salud mental nosotros que somos de alguna manera cuidador de cuidadores. Finalmente, cómo se accede a esas rutas de atención que tenemos en el departamento cuando es necesaria la atención por profesionales, no solo de psicología y psiquiatría. Para hablar hoy, entonces, nos acompañan Orlando Barrientos, psicólogo del programa Salud para el Alma, y Javier Araque, profesional de la EPS Sabia Salud. Y quien les habla, Juliana Cataño López, coordinadora del programa Salud para el Alma. Entonces, para arrancar, Orlando, cuéntanos un poco qué es eso de salud mental. Bueno, buenas tardes para todos. El concepto de salud mental es extremadamente amplio, ¿cierto? Voy a hacerlo de una manera sencilla, como práctica, que lo comprendamos más simple. Para mí la salud mental, la Organización Mundial de la Salud dice que es el completo bienestar. Y ese completo bienestar lo defino como las necesidades básicas satisfechas, ¿cierto? Los seres humanos tenemos 5 necesidades básicas que debemos satisfacer, ¿cierto? Entre ellas está la base de la pirámide, estoy hablando desde Maslow, desde las necesidades fisiológicas, alimentación, hidratación, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con lo que el cuerpo necesita para sobrevivir. La segunda es todo lo que tiene que ver con la seguridad, ¿cierto? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una vivienda en una zona de riesgo, probablemente ahí comienza a afectar nuestra salud mental, porque puede que no tenga ninguna enfermedad a nivel ni neurológico ni a nivel mental, pero si estoy teniendo episodios de ansiedad, episodios de angustia, cada que se larga el agua, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ahí es una necesidad que tengo. Y las necesidades sociales, esas 3 son necesidades de supervivencia. La relación con el otro, el compartir con el otro, el tener, por ejemplo, una pareja, ¿cierto? Hace parte de esas necesidades básicas. Y las que son de crecimiento personal. Entonces, todo lo que tiene que ver con esas necesidades de autoestima, de reconocimiento y las de autorrealización, de que en algún momento de la vida miremos hacia atrás, por ejemplo, y digamos, he construido un proyecto de vida como yo lo quería. ¿Y qué pasa
cuando no tenemos ese proyecto de vida como queremos, porque a veces nos damos muy duro y esperamos tener alas para volar y pues no podemos volar. Entonces ahí se generan unas frustraciones porque también tendríamos que partir de ser realistas, hasta dónde yo puedo llegar realmente con las habilidades que tengo y hasta dónde no. Sabía Salud como EAPB, por ejemplo, qué herramientas en términos de prevención nos da para permitirnos a nosotros los seres humanos desarrollar esa capacidad de tener unos límites y aprender a saber hasta dónde somos capaces de llegar. Yo pienso que todos tenemos muchos sueños y tenemos muchos proyectos de vida, ¿cierto? De hecho, uno cada vez que va evolucionando en su proceso de desarrollo, uno siempre quiere ir como en una escalita más, ¿cierto? Pero en el momento en que uno sienta, por ejemplo, que ese proyecto de vida que yo tengo no va acorde con lo que yo quiero o con lo que yo realmente desee, yo pienso que uno tiene que ser feliz con ese momento, disfrutar ese momento, ser agradecido con lo que se tiene. Y en el momento en que tú seas agradecido con eso que tú tienes, pues realmente vamos a poder desarrollar otro tipo de estrategias y habilidades para poder llegar a donde nosotros queremos llegar. De hecho, ahora nosotros con la doctora Lina María Bustamante, la cual les envía un saludo a todos y a todas y un agradecimiento muy especial porque estamos haciendo un proceso de articulación muy bonito con el programa Salud para el Alma. Nosotros tenemos en las subregiones, en los 123 municipios, tenemos la atención inicial por médico general. La persona puede ingresar, hablar con el médico, para que desmitifiquemos como ese proceso de es que si yo voy al psicólogo es que yo estoy loco, es que si me van a ver en el pueblo entrar allá, yo qué tengo, a mí qué me pasa. Entonces puede ingresar con el médico general, el médico remite a psicología si ve la necesidad o remite también a psiquiatría si se ve como todo el proceso, eso se parte de la ruta inicial. O también puedo acceder directamente al psicólogo, ¿cierto? Y en ese proceso nosotros ya empezamos a hacer un seguimiento dependiendo de lo que nos reportan a nosotros las IPS para verificar que nuestros afiliados realmente puedan tener unos buenos niveles de salud mental. Y pienso que lo podemos hacer de múltiples formas. La primera es siendo feliz todos los días, todos los días. Hay que ser feliz y agradecido simplemente por el solo hecho de poder respirar. Habría que pensar que vivir aquí y ahora es importante para evitar trastornos de ansiedad, por ejemplo. Pero ¿qué pasa cuando no solamente necesitamos atención psicológica o médica porque tenemos un trastorno mental o ya tenemos una situación crítica, sino cuando tenemos tristezas o dolores que no, digamos, no van más allá y que no es necesario tener el acompañamiento de un médico? Nosotros desde el departamento, ¿cómo podremos acompañar esos procesos de tristeza o de angustia que no van más allá de la simple emoción? Bueno, hay algo importante que quiero compartir. Primero que todo, por nuestra cultura, el tema hablar de salud mental es muy nuevo. Relativamente llevamos por ahí 2 años aproximadamente, donde estamos viendo, donde estamos haciendo visible el tema de salud mental, ¿cierto? Y desde la gobernación venimos trabajando en toda la implementación de las redes protectoras en todas las regiones. Comenzamos con el programa Salud para el Alma, 2 pilotos, uno en el suroeste y otro en la subregión del norte, donde venimos construyendo las redes protectoras. ¿Qué son las redes protectoras? Es un grupo de personas, algunos son líderes comunitarios, otros son líderes de opinión, otros son ciudadanos del común y corriente que quieren cualificarse mediante un plan de capacitación que tiene el programa como gestores comunitarios, donde allí ellos se entrenan en generalidades de la salud mental, generalidades de la conducta o del comportamiento suicida, generalidades de la violencia, ven también el módulo de resiliencia, entre otros que se me escapan en este momento. Y allí vamos abriendo esos espacios de diálogo donde una persona en momento que tiene una situación que está viviendo por una situación difícil, que no sabe cómo manejarla, puede acercarse o a un gestor comunitario o a un profesional psicosocial, tanto del municipio como del departamento, cuando los visitamos, donde podemos tener un espacio de escucha, ¿cierto?
Allí también tenemos dentro de la red protectora, tenemos algo que llamamos dispositivos comunitarios. Allí podemos encontrar centro de escucha y algunos municipios ya tienen escuchaderos, ¿cierto? Si algún ciudadano considera, si alguna persona considera que hay una situación que se está saliendo de las manos, que no es lo que usualmente es, ¿cierto? Y que esto está comenzando a perturbar su vida, puede ir o puede consultar en la línea 018.000 413 838 fuera pues de la ciudad de Medellín. Sabia Salud cuenta con alguna línea de atención para los usuarios que por alguna razón no puedan acceder a las atenciones en salud mental. Nosotros nos articulamos con la línea de Código Dorado, con la línea amiga de Medellín, y nosotros también tenemos un correo, que es el correo de saludmental@saviasaludeps.com, donde nosotros recibimos las órdenes de entes territoriales, de entidades de protección, entidades de justicia, de comisarías de familia, del ICBF, para que cuando las personas se acercan a estas instituciones a decir que ha sido como complejo el proceso de atención, entonces ellos nos envían una carta y con eso nosotros solamente activamos la ruta e inmediatamente empezamos el proceso de atención, y desde la autorización hasta la consecución de la cita, nosotros le damos la respuesta inmediata al ente, y de esa manera podemos nosotros ayudar a solucionar un poco necesidad que se tiene en la atención en salud mental. Para hablar un poco de salud mental, y no en términos solo de atención y de trastornos mentales, que digamos se ha vuelto el tema que repetimos y repetimos en todos los medios de comunicación, porque tuvimos casos de suicidio, porque tuvimos casos de violencia, y hablamos de salud mental más que en términos de salud mental, en términos de enfermedad mental, en términos de trastorno, en términos de problemas. Si habláramos de salud mental positiva y habláramos de higiene de la salud mental, nosotros, ¿qué tendríamos que saber o qué tendríamos que enseñarle a nuestras comunidades para que cuiden su salud mental? Bueno, saliéndonos llamémoslo, del panorama de la patología, yo los invitaría a que comencemos a desarrollar una competencia que se llama el autocuidado, ¿cierto? Es algo que no tenemos, ¿cierto? Porque inclusive me atrevo a decir con mucho respeto que es algo que ni siquiera nosotros los psicólogos lo estamos teniendo en cuenta, ¿cierto? Algo fundamental, el sueño, dormir bien, así sea 4 o 5 horas, pero que sean de calidad, ¿cierto? Cuando estamos teniendo dificultades de sueño, algunos tenemos unos rituales, ¿cierto? Por ejemplo, darnos una ducha, prácticamente colocarnos una nueva piel de una crema de manos, humectante, colocarnos una pijama, garantizar que las ventanas van a estar cerradas, ¿cierto? Garantizar de pronto disminuir el ruido al máximo, que podamos conciliar el sueño y tener un sueño reparador, ¿cierto? Yo he leído, Orlando, que existen unas rutinas de sueño muy importantes. Desconectarse de estos aparaticos por lo menos 2 horas antes de dormir, que no debemos tener estos aparatos en la habitación, que no deberíamos tener televisión en la habitación, que deberíamos dormir entre 6 y 8 horas, que no deberíamos comer comidas muy pesadas que nos hagan tener malas noches de sueño. Esas tareas de verdad hay que hacerlas. Sí, claro. Al menos desconectarnos de los dispositivos móviles, fundamental. Alimentarnos bien, no solo antes de dormir, sino durante todo el día. Una alimentación balanceada. A ver, los seres humanos somos biopsicosociales, ¿cierto? Y dentro de esa biología, ¿cierto? Dentro de esa psique y dentro de esa parte social, que debe haber un equilibrio, ¿cierto? No debemos tener extremos, sino las cosas mediadas. Por ejemplo, y es súper importante que comencemos a tenerlo dentro de nuestras agendas. Cuando uno tiene una molestia a nivel bucal, ¿a dónde va? Al odontólogo, ¿cierto? Pero cuando comenzamos a tener dificultades de sueño, por ejemplo, cuando comenzamos a tener dificultades del apetito, nunca se nos ha ocurrido, ay, esto hay que ponerle cuidado, voy a consultar con un psicólogo. No, ¿por qué no vas donde el psicólogo? ¿Yo acaso estoy loco? ¿Cierto? Y no se trata de estar loco.
cada cosa en su momento. Entonces, cuando tenemos un problema a nivel osteomuscular, vamos donde el fisioterapeuta. Cuando tenemos a nivel de boca, vamos donde el odontólogo. A nivel del sistema respiratorio, pues vamos a terapia respiratoria. Dentro de todo, pues lo que tiene que ver con salud. Entonces, a todos, a los colegas, a los médicos, a todo el mundo que esté conectado en este momento, el autocuidado, fundamental, y desarrollemos esa es una competencia, hay que empezarla a desarrollar. ¿Cómo más me cuido además de durmiendo bien? Haciendo actividad física, porque la actividad física genera cierto tipo de hormonas. La gente dice, es que qué pereza ir al gimnasio, es que a mí no me gusta, porque a la gente no le gusta, pues la gente cree que ir al gimnasio es pues, tener un cuerpo esbelto, con unos medida 90, 60, 90 y todo ese cuento. No, ir a hacer actividad física es muy diferente. ¿Por qué? Porque yo voy allá, me desconecto del mundo, activo otro tipo de hormonas que tengo en mi organismo, me ayuda a ser más feliz, me ayuda a ser más activo, me ayuda a tener más energía, me ayuda a dormir mejor, a dormir mucho mejor. Y aparte de eso, me enseña a ser disciplinado. Para mí ese es un hábito primordial. Y hay otro que para mí es también muy, muy importante y es escuchar audios positivos, ¿cierto? Leer cierto tipo de literatura que sea positiva, ¿cierto? Hay muchos autores que uno puede leer, así sea media horita, dedicarle siquiera unos 10, 15 minutos a uno a alimentar la mente, porque nosotros alimentamos el cuerpo, pero no entendemos cómo alimentamos nuestra mente. Y así como bañamos nuestro cuerpo, también tenemos que lavar nuestra mente y limpiarla y saber qué le ponemos a nuestra mente, porque si tú le metes, la mente es una cosa, hay un terrenito que usted no sabe qué le pone, si usted, lo que usted deje entrar a esa mente, ahí le llegó. Entonces, si usted es selectivo con lo que escucha, con lo que ve, por ejemplo, yo soy muy selectivo con las noticias que pueden ingresar a mi mente. Entonces yo miro qué noticias veo y qué noticias no veo. Hay cosas que pasan y yo no me doy cuenta, ¿cierto? Porque prefiero hacerlo de esa manera, porque si yo estoy comiendo, que por lo general siempre la gente es comiendo, tomando la comida y viendo el televisor, donde pasó esto, por eso se llama noticia, no la vea, que le va a hacer daño. Y por eso dice allá abajito, dice un montón de cosas y ay, qué pena con los medios de comunicación que son tan buenos, pero a veces, ese es el proceso de ellos, pero cuando yo estoy comiendo y yo veo lo que pasa allá y todo el cuento, mi comida entra, no me va a alimentar bien, me sale la lágrima porque yo lloro, porque tengo sentimientos, porque tengo emociones y me recuerda un montón de cosas. Entonces yo prefiero ser muy selectivo con eso y es un consejo para las personas que nos están viendo, que hagan eso, que sean muy selectivos con las noticias, que ingresen con la información que le ingresen a su mente, que escuchen audios positivos, que lean libros, que salgan a caminar, así sea 10 minutos, así sea sacar el perro, pues, pero que salgan a caminar, porque eso activa mucho el cuerpo. Porque además los perros son muy buenos compañeros en términos de salud mental, o los gatos, o los pajaritos, o la mascota, el pez. Entonces, llevamos como 3 temas puntuales de autocuidado. El primero, higiene del sueño. El segundo sería hacer deporte. El tercero lo nombraste por encima, pero el tema de la alimentación es fundamental. Para nosotros tener una buena salud mental necesitamos alimentarnos bien. El cuarto yo pensaría que es el ocio. Esas cosas que dijiste son las que disfrutas. Disfrutas leer, disfrutas escuchar ciertos audios. Eso podría tomarse como ocio. Sí, pero me gustaría devolverme un poquito a la alimentación, porque es que la gente cree que alimentarse es lo mismo que nutrirse y no es lo mismo, ¿cierto? Porque entonces la gente come y se llena, pero no se nutre, ¿cierto? Y al no nutrirse, entonces no toma energía de lo que realmente es el alimento. Entonces la gente, por ejemplo, usted le dice, yo salgo a veces con muchos compañeros y venga, pidamos, ay no, a mí eso no me gusta, pero donde está la ensalada, donde está todo lo fresco, es donde tomamos la energía directa del sol, porque eso no tiene ningún tipo de procesamiento y para el cuerpo va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más liviano y vamos a poder tener y hay un montón dentro de los procesos de alimentación que uno debería comer un plato de todos los colores, porque ahí está para el cerebro, para los huesos, para los ojos, y uno no lo hace.
Y eso también es cuidar nuestra salud mental. Y aparte de eso, y ya retomando el tiempo del ocio, es que si uno no saca tiempo para uno mismo, para disfrutar las pequeñas cosas que a uno le gustan, realmente uno no cuida su salud mental, porque si todo el tiempo usted está en función de solamente trabajar, trabajar y trabajar, es porque tú no tienes otra visión y no tienes otras cosas para hacer. Y va a llegar un momento en que te va a agarrar un estrés. Y el problema del estrés es que usted no sabe, es la enfermedad más silenciosa que existe. Y si tú en esos momentos que tú tienes que hacer un pare, y a veces nosotros los profesionales no hacemos un pare, nosotros, y además en los cargos que tenemos, siempre vamos a estar es, hágale, hágale, y no, y me llaman aquí, lo hago allí, lo hago allí. Y llega un momento en que uno a veces dice, no, venga, yo tengo que parar. A veces algo tan básico como disfrutar una ducha ni siquiera la disfrutamos porque nosotros llegamos, nos bañamos en una forma tan mecánica, pero cuando tú te sientas, te paras, respiras, te bañas, sientes que la agüita te cae, wow, eso es una delicia, eso es una bendición. Y tú puedes agradecer eso hace parte del ocio. Porque además tenemos el vicio de que mientras me estoy bañando estoy pensando en llegar a la oficina y las 3 primeras cosas que tengo que hacer. Cuando vengo en el taxi, como ya pensé las 3 primeras cosas de la oficina, ¿dónde voy a comprar el desayuno si no desayuné? Llego a la oficina y las 3 primeras cosas que venía pensando, pues ya me tocó dejarlas para por la tarde porque llegué a solucionar aquí o allá. Entonces realmente nosotros vivimos como un paso adelante y no estamos viviendo el aquí y el ahora. Y ese es un tema muy, muy necesario cuando hablamos de salud mental. Y yo creo que nos falta uno, que Orlando lo hablaba ahorita, y es el tema de socializar. Esos temas de los vínculos generan salud mental. Yo quiero decir algo con respecto a los vínculos, pues iba a decir algo con respecto al aprender a decir no, ¿cierto? Que nos da mucha dificultad. Entonces, por ejemplo, cuando estamos trabajando, nos cargamos de muchas cosas por muchas razones, ¿cierto? Pero entonces también los invito, y es algo que voy a poner en práctica, a aprender a decir no, hasta dónde humanamente puedo, ¿cierto? Y la socialización con el otro, fundamental. Los amigos, la red, llamémoslo así, la red de apoyo. Nuestras familias, nuestros amigos. Es más, un fin de semana, así sea simplemente tirarse en una cama y no hacer nada. Disfrute ese momento. Eso es salud mental, ¿cierto? Y la pandemia nos enseñó algo súper interesante. Nos obligó a hacer un pare, ¿cierto? Esperen ahí, un momentico. Y a todo el mundo nos niveló. Y lo interesante es que muchos aprendimos, los que manteníamos muchas cosas, aprendimos que debemos andar ligeros de equipaje. ¿Qué tenemos en esa maleta? ¿Lo necesitamos realmente? Comencemos a sacar lo que no necesitamos, a no cargarnos con cosas que no son de nosotros, que no las podemos resolver. Y cuando yo hago proceso terapéutico, o hago un centro de escucha, o hago zona de orientación escolar como psicóloga, y escucho el dolor del otro y me cargo con eso, ¿cómo me cuido? Para que eso del otro no me dañe a mí. Yo quiero invitar a mis colegas, esto es más que todo para los psicólogos, y los médicos. Sí. Los médicos se cargan. Ahorita en la pandemia, por ejemplo, tuvimos mucho síndrome de Burnout. El personal de salud completamente desgastado, cargándose de todo ese dolor de los otros, del cansancio físico, del agotamiento mental, y que ahorita, aunque no estamos atendiendo a muchas personas y viendo cómo fallecen todo el tiempo, que eso fue completamente triste y fue un tema muy complejo, igual están escuchando todo el tiempo historias con las que a veces no pueden. A veces uno amanece un poquito más valiente que otros días y otras veces no, y hay esas historias que le hacen clic posiblemente a la historia propia y que nos cargamos con ellas y que duelen y que nos sacan la lágrima, como lo decías ahorita, Javier. Entonces, yo como psicóloga, ¿qué hago para cuidarme cuando me cargo de eso que el otro me está contando? Bueno, lo primero es... O como médico. Sí, para el personal asistencial, ¿cierto? Cuando nosotros trabajamos en un servicio asistencial, llámese cualquiera, ¿cierto? Médico, o estamos haciendo procesos terapéuticos, los que hacemos clínica, fundamental, importantísimo, tener supervisión o tener terapeuta, ¿cierto? ¿Por qué?
porque todos los días estamos recibiendo situaciones muy complejas que nos van cargando. Entonces vamos acumulando, vamos depositando en la maleta que tenemos arrastradita, ¿cierto? Y se va volviendo pesada. ¿Y quién nos paga los platos rotos? El vecino, ¿cierto? El perro del vecino que se orinó en la puerta de mi casa y yo lo encontré justo ese día y de una patada cayó 3 o 4 cuadras más adelante, ¿cierto? La puerta de mi casa. O la familia, las personas que queremos. Sin tener la intención les hacemos daño, ¿cierto? Entonces, es muy importante hacer, o si no voy a ir a terapia así dentro de colegas, venga, hagamos una tarde llamémoslo así, de catarsis, ¿cierto? Donde nos podamos apoyar los unos a los otros. Eso es muy, muy importante. Y a los profesionales de la medicina, de la enfermería, que hoy sabemos que tienen una carga grandísima, también es importante buscar ayuda y hablar, expresar. Y los que estamos ahí al lado, escuchar, una escucha activa para poder ayudar a nuestros compañeros. Los animales, ¿cómo nos ayudan en ese cansancio? Ellos se llevan todo. Se llevan todo el cansancio. O sea, personalmente, y no lo hago pues a nombre de Savia, pero yo pienso que todos somos energía y que en el momento en que nosotros podamos vibrar en esa energía, que vibre el otro, y esa felicidad que llega, que tiene el perrito, por ejemplo, cuando te ve llegar y que se te tira y que se te mueve la colita, ya eso es más que relajante. O sea, el hecho de que él te llegue, te abrace, te toque, que tú le digas dame la mano y que de una vez te dé la manito, eso es un proceso muy bonito. Y yo pienso que ellos ayudan y coayudan mucho en ese proceso. De hecho, nosotros tenemos una paciente, una afiliada de nosotros que tiene un trastorno mental y tiene un gatico. Y ella, dentro de su proceso de trastorno, siempre es en el proceso del cuidado del gato. Y el gatico sabe ella cuando se está descompensando y hace todo un proceso muy bonito con ella. Entonces, pienso que el solo hecho de que la mascota esté ahí, de que te llegue, de que te vea llegar, y de que tú puedas, casi que él te entiende, o sea, casi que tú le hablas y como si fuera el mismo idioma, eso te ayuda demasiado. O sea, es un proceso muy bonito. Orlando, ¿cómo? Sí. Algo. Desde mi experiencia como terapeuta, me parece que la mascota es un indicador de alerta. Cuando yo comienzo a descuidar mi mascota, algo está pasando en mí, ¿cierto? Entonces, si tengo perro, gato, pájaro, ¿cómo hace que descuidarla? Cuando yo siento que no me quiero levantar a llevar a mi perro a hacer las necesidades de la mañana, cuando yo siento que no lo quiero alimentar, cuando yo siento que no quiero lavar la jaula de los pájaros, ¿cierto? Es un signo de alarma. A veces nosotros los profesionales del área de la salud, especialmente los psicólogos, somos muy reacios a aceptar que nos pasa algo. Nosotros lo vemos muy fácil en el otro, pero a veces ponemos una resistencia y es como si eso no fuera con nosotros. Y esas señales de alarma las vemos fácilmente en otros, pero difícilmente las reconocemos en nosotros. Además del descuido de la mascota, ¿qué otras señales de alarma tendríamos que tener nosotros en cuenta para decir, aquí algo está pasando, conmigo o con el otro? ¿Y quiénes pueden ver esas señales de alarma cuando no soy yo la que las veo? Porque Orlando puede ver a Juliana y decir, Juliana, hoy estás más acelerada de lo normal. Y yo decirte, no, yo no. Y realmente yo no lo noto, pero tú sí lo notas. ¿Y cómo hago para decirle a ese otro, venga, y hay unas señales de alerta, sobre todo cuando nosotros somos profesionales del área de la salud, que nos cuesta tanto a veces aceptar que necesitamos ayuda? Yo pienso que ahí lo más importante es generar vínculo. En terapia, entre el terapeuta y el consultante, vínculo. Y aquí entre colegas, entre compañeros de trabajo, entre integrantes de una familia, debe haber vínculo. ¿Y cuáles son esas alertas? Listo. Alertas. No cuido a mi mascota. No, por ejemplo, no cuidar la mascota. Por ejemplo, disminuyó sus hábitos de alimentación, por ejemplo. No se está alimentando. Normalmente desayunaba todos los días, ya no quiero, solo se tomó un café. No está durmiendo bien, por ejemplo. Siento a mi hermano, a mi mamá, a mi papá que deambula toda la noche por la casa. Esa puede ser un signo de alerta. Otro, en los adultos mayores es muy común, no se quiere bañar, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, se me escapa pues como en este momento. ¿Te ocurre algún otro? Algunos otros síntomas.
Por ejemplo, el cambiar de ánimo, que el compañero, o por ejemplo, en la oficina que uno puede ver la expresión de la gente y a veces es complejo porque uno a veces les pregunta, ¿qué te pasa? Y la gente inmediatamente uno siente como la barrera y uno sabiendo que es una persona que es alegre, que es conversadora y uno dice aquí algo está pasando. Otra es también retraerse de la socialización con los otros, pero refugiarse, por ejemplo, en las redes sociales. Las redes son muy buenas porque uno puede tener un cierto tipo de contacto y también ahora es otra forma de socializar, pero no es lo mismo la red social que el contacto con el otro, que el mirar a los ojos al otro, que el saber que te está mirando y que tú eres importante para el otro, porque cuando el otro te mira a los ojos es porque tú eres importante. Entonces, pienso que ahí cuando yo me refugio mucho en esas redes sociales, cuando yo me retraigo, cuando yo no quiero ir, por ejemplo, a la reunión familiar, cuando yo no quiero salir a socializar en los grupos o ni siquiera a saludar con los vecinos, porque uno a veces en el ascensor uno se encuentra a alguien que todos los días saludaba y cuando menos piensa como que está por allá retraído. Eso pienso que también son signos y síntomas de alarma. Con lo que decías de las redes sociales es bien importante porque a veces cuando nos retraemos y nos digamos, enganchamos con las redes sociales, esa angustia que tenemos se ve reflejada en muchos likes tienes tú y ninguno que tengo yo, y esa angustia puede crecer. Ese tema de ansiedad, de depresión puede crecer y yo mismo lo estoy alimentando sin darme cuenta. O bueno, de una manera muy inconsciente, si lo podemos llamar. Lo que pasa es que con las redes sociales pasa una cosa, que como siempre no estamos conscientes, no somos conscientes de lo que nuestro cuerpo quiere, de lo que nosotros queremos y sentimos, sino que estamos mirando es lo que el otro hace para yo querer aparentar más allá. Entonces, ¿cómo que nos comparamos? Claro, nos comparamos. Entonces, este tiene la novia más bonita y yo, ¿por qué no? Y entonces, ¿por qué saca estas fotos? Y ¿por qué está viajando y por qué yo no? Entonces, eso también afecta mucho la salud mental porque entonces yo no tengo criterio para hacer cierto tipo de evaluación de realmente quién soy yo, cómo soy yo, cuál es mi estructura y realmente lo que valgo yo, porque es que yo no me puedo comparar con el otro. Y entonces una de las cosas que también nos generan salud mental sería desconectarnos de vez en cuando de las redes sociales. Total. Poder decir, este fin de semana no voy a entrar a una red social, es salud mental. Sí, yo quiero invitar, por ejemplo, a los jóvenes que están conectados, venga, cítese con sus amigos, a compartir, a hablar cualquier bobada, pues bobada, me refiero a eso, es a esos diálogos que tenemos por internet, porque si hay algo importante de las redes sociales es que hoy día yo lo veo como es una competencia, ¿cierto? ¿Quién se viste mejor? ¿Quién tiene más que el otro? Y la vida real no es así, ¿cierto? Entonces, venga, sentémonos, compartamos como amigos, conozcámonos realmente, conozcamos cómo sentís, cómo te expresás, hombre, al menos el tono de voz, porque por el WhatsApp, por ejemplo, el tono de voz no es igual al presencial. Yo lo escucho distinto como lo escribes. Sí, eso. Y venga, sentémonos, dialoguemos, compartamos, sea un café, un agua, o nada, simplemente nos sentamos a compartir. ¿Y cómo enseñarle a los jóvenes a que lo hagan si en las casas no lo hacen, Orlando? Bueno, no, los jóvenes ahorita es bastante complejo porque pienso yo que es la cultura en la que estamos viviendo hoy, ¿cierto? Es que ese joven se atreva, que es bastante difícil, porque en los procesos terapéuticos es bastante difícil los que hemos trabajado con adolescentes cuando el adolescente llega y se sienta, ¿cierto? Y por ejemplo, uno le pregunta, contame, ¿cuál es tu motivo de consulta? ¿Qué estás haciendo acá? Ah, mi mamá me trajo. Y ya, listo, la mamá lo trajo, ¿cierto? Y comienza uno a hablar con él, sí, sí, ¿cierto? Monosílabo. ¿Y cómo nosotros? Pero, discúlpame. Qué pena. Pero cuando lleva 2 o 3 citas y va en la misma y uno piensa, pues madre, hay vínculo, porque si esto no le genera bienestar, él no vuelve, ¿cierto? Y que hemos logrado descubrir que es que al joven le da muchísima dificultad expresar. Y en terapia, ¿qué me funciona? Póngalo a escribir. No lo voy a poner a escribir en el WhatsApp, pero lo pongo a escribir.
Y eso funciona, él expresa, WhatsApp. ¿cierto? Él expresa. Entonces a los jóvenes, venga muchachos, desconectémonos un poquito, ¿cierto? Comencemos a generar esos vínculos de confianza con papá y mamá. No hay nadie mejor que los pueda escuchar a ustedes que el papá y la mamá, que los conoce, que no va a salir a contarle a todo lo que usted le está compartiendo, ¿cierto? Entonces, comencemos esos diálogos en casa, papá, mamá, abramos esos espacios. Los que somos un poquito más viejitos, los problemas de nuestras familias se resolvieron ¿dónde? En el banco, de la cocina, con el papá, la mamá y mis 9 hermanos, ¿cierto? Y mis primos que estaban por ahí al ladito. Volvamos un poquito a esa época donde las cosas se discutían en familia. Entonces, salud mental también es conversar en familia. Sí, claro. Es que salud, conversar en familia, con los amigos, con los colegas, con todos, que somos sociables. Somos seres sociales por naturaleza. Sí. ¿Cierto? ¿Y cómo promovemos ese diálogo en familia? Comenzando a abrir esos espacios, a que los papás y los mismos jóvenes comencemos a, por ejemplo, vamos, como el papá y la mamá se mantienen por fuera de casa trabajando, entonces, bueno, la cena hagámosla juntos, ¿cierto? Estemos en ese espacio en la cocina. Por ejemplo, no sé, el uno calienta la arepa, el otro porciona el queso, el otro hace el chocolate, y vamos dialogando del día a día, de lo que ocurrió en cada uno de nuestros eventos. Por ejemplo, habrá uno que estuvo en el entorno escolar, el papá y la mamá estuvieron en el entorno laboral, el otro estuvo de pronto en el entorno, perdón, allá en el entorno comunitario, porque el papá trabaja, no sé, conduciendo un bus o no sé qué, ¿cierto? Entonces, todo eso, venga, hablemoslo, discutámoslo, saquemos media hora, empecemos eso, comencemos a generar ese hábito. Media hora todos los días vamos a hablar en casa. Entonces, salud mental es vivir aquí y ahora, tener relaciones sociales positivas, conversar con amigos y con pares. Cuidar de la salud mental es hacer ejercicio, es alimentarnos bien, que se me escapan Sí. de las conclusiones a las que hemos llegado. Compartir con las mascotas. Compartir con las mascotas. Y también es importante Tener que tiempo ahorita, de ocio. tiempo de ocio, Buen y tiempo de ocio. el psicólogo ahorita retomaba y decía que era muy bueno hacer terapia con otros psicólogos o con otras personas que nos guíen o que nos escuchen, pero si no tenemos a ese psicólogo o a esa persona ahí, que le podamos contar al menos a un amigo o a alguien que no nos juzgue y que nos escuche sin juzgarnos, esa persona que siempre va a estar ahí, que sabemos que existen, ¿cierto? Y que realmente cuando yo sienta en el interior que yo tengo que hablar o que tengo una situación compleja, que yo no me la guarde, porque eso queda ahí, la mente, yo digo que la mente es una cosa, y eso se queda ahí como la loca de la casa, y eso es, usted tiene que dominar la mente y tiene que decirle a la mente, no, venga, que yo mando aquí y vamos a organizarnos y vamos a contar la historia, porque contando historias es que a veces nos escuchamos y nos entendemos, y de pronto el otro no tiene las herramientas profesionales, pero de pronto te va a escuchar y te va a decir, no, vení, vos pues me estás contando una cosa que deberías consultar, o vení, que esto lo podemos llamar pues a cierta línea, o podemos buscar. 8413-838. Perfecto, ¿cierto? O podemos ir con los profesionales de salud para el alma, o podemos hacer cualquier otro tipo de actividades que esas otras personas saben y que le pueden ayudar a esa persona de pronto a evitar un trastorno mental, de pronto a evitar una ideación suicida, de pronto a evitar caer, por ejemplo, en un proceso de consumo de sustancias psicoactivas que es tan fácil ahora con esas sustancias que tienen tantos y con lo de consumo, por ejemplo, del alcohol, que es tan social y que usted se está tomando cada 8 días sus traguitos, pero cada 8 días tiene que tomarse los traguitos para poder vivir o para poder estar tranquilo, porque también eso hace parte de lo que la gente mal tiene entendido como la salud mental, que es que a los fines de semana yo me tomo los tragos y me relajo, pero el problema es que de esos tragos a otro paso llegan otro tipo de situaciones, y por eso es importante. Y nosotros, por ejemplo, desde Sabia Salud EPS hemos dado mucha importancia en nuestra ruta de salud mental a que se desarrollen procesos de atención en prevención del consumo de sustancias, en prevención de abuso sexual, en prevención de la violencia intrafamiliar, en prevención de los trastornos mentales y del comportamiento, y en atención específica para víctimas, todas las víctimas de diferentes violencias. Y en esos procesos, nosotros cuando a veces llamamos los afiliados a asignar citas,
vea, uno escucha y la gente yo a veces he recibido más de 1 hora, hora y media y uno al final, ¿sabe qué necesita la gente? Hablar, que la gente la escuche. Y entonces por eso la invitación es a eso, a que en el momento, en el trabajo, en el lugar, con la familia, con cualquier persona, no es lo mismo usted contar la historia por WhatsApp que contarle al otro. Y si tiene que llorar, permítase llorar. Si tiene que sacar la lágrima, saque la lágrima. Si tiene que reír, ría con el otro. Porque es tan importante eso del tacto y del contacto. O sea, para mí eso es fundamental. Y dices una cosa que es muy valiosa. Debemos permitirnos sentir tristes. Es que estar triste no es malo. Querer estar siempre feliz y estar siempre bien es lo malo. Y para cuidar de la salud mental, pues también tenemos que reconocer esas emociones que duelen, pero que hacen parte del día a día. Partiendo entonces de todo lo que hemos hablado hoy, yo creo que ya aprendimos cómo cuidar nuestra salud mental. Hay una invitación que es muy clara a todos los profesionales del área de la salud y es: los procesos terapéuticos para nosotros son fundamentales. Y si no podemos hacer procesos terapéuticos, tengamos una red de apoyo, una red protectora de profesionales adicionales que nos acompañen a cargar o más bien a descargar esas situaciones que vemos en el día a día con todos los usuarios o los pacientes, dependiendo del sector en el que estemos, sea de prevención o sea de atención, para garantizar que nuestra salud mental no se vea dañada. Nosotros no podemos cuidar del otro si nosotros no estamos bien. Ahorita yo ponía un ejemplo claro y es cuando vas en un avión y te están dando las recomendaciones de emergencia, te dicen, en caso de emergencia se va a desprender una máscara. Antes de ponerle la máscara a tu acompañante, póntela tú. Entonces la invitación es a que nosotros nos pongamos la máscara del autocuidado, que nosotros realmente nos ocupemos de lo que sentimos, de lo que pensamos, de esas cargas que tenemos para poder escuchar al otro. Porque si el otro toca ese puntico que te duele, seguro vamos a generar acción con daño. Y lo importante es que tengamos salud mental. Pero a veces, definitivamente con estas pautas de prevención no es suficiente y llegamos a los trastornos mentales. Y yo pienso que esta es la oportunidad, teniendo en cuenta que desde Salud para el Alma venimos hablando de que salud mental es un proceso que tiene todas las áreas posibles incluidas, porque hablamos de educación, de deporte, de cultura, de recreación, de vivienda, etcétera, etcétera, pues en algún momento tenemos que llegar a salud. A veces, lastimosamente, cuando llegamos al sector salud no es porque estemos haciendo prevención o promoción de la salud, sino porque tenemos enfermedad. Y uno de nuestros grandes aliados, si lo puedo nombrar así, hoy en el programa Salud para el Alma es nuestra EAPB Sabia Salud, con quien hemos piloteado una ruta de atención, con quien hemos hecho seguimiento a casos. Y pues me gustaría mucho, Javier, que quienes hoy nos están acompañando a través del streaming tenga claridad respecto a cómo estamos funcionando, que les repitas el correo electrónico donde ellos se pueden comunicar en caso de que tengan situaciones puntuales en los municipios, porque creo que la mayoría de personas que nos están viendo son psicólogos territoriales, son nuestros profesionales, asesores departamentales y demás, que pues seguramente van a necesitar este enlace cuando tienen casos críticos en el municipio. Y eso sí, contarles en qué momento hay que escribir, no es que te di la orden ya y entonces le escribo a Javier, porque ahí hay unos procesos y unos tiempos claros. Entonces, me gustaría que diéramos como una idea de cómo estamos funcionando en el tema de la atención para redondear e ir cerrando este stream. Mira, esta semana pasada tuvimos, fue algo muy bonito y gracias por contar que hacemos un proceso de articulación y me hiciste recordar, tuvimos una asesoría con un psicólogo de Salud para el Alma y él nos contó una historia de un municipio X. Cuando él empieza a contar la historia, los psicólogos de Salud para el Alma encontraron al señor, lo llevaron a la Secretaría de Salud y él me cuenta la historia y entonces empiezo a decir, sí, está el señor de tal municipio, pasó tal caso, hicimos esto, lo trajimos aquí, lo trajimos al mental, le conté toda la ruta y al final vimos que el proceso de articulación de la Gobernación de Salud para el Alma con la EAPB, excelente, porque entonces sí estamos en ese proceso de articulación, lo que hace Salud para el Alma, que es comunitario, y la derivación hacia los casos de atención y que nosotros podamos dar la resolutividad que realmente el afiliado requiere. Para eso nosotros tenemos un proceso
y es que las entidades territoriales no tienen, los psicólogos, las entidades de protección y de justicia, los colegios o los profesionales que requieran, por ejemplo, que ya sepan que la persona o tiene un diagnóstico o que requiere una atención, y que ya previamente hayan hablado con la persona, obviamente, y que la persona quiera hacer su proceso de atención, nos remiten una carta con el nombre completo, el número de cédula, 2 o 3 teléfonos, porque a veces los afiliados cambian de teléfono muy fácil, entonces para poderlos ubicar, y lo remiten al correo de saludmental@sabiasalud.ps, especificando muy bien. El correo lo vamos a poner en el chat, en las conversaciones para que ustedes lo tengan. Es saludmental@sabiasalud.eps.com para que lo miren en el chat y lo tengan como anotadito para cuando lo necesiten, pero ojo, Javier enseguida nos dice cuándo lo vamos a necesitar. Sí, entonces nos deben contar muy bien. Si es para que la persona va a realizar un proceso de rehabilitación en consumo, entonces tiene que ser muy claro y nos dicen, esta persona ya tomó la decisión y quiere hacer un proceso de rehabilitación en consumo de sustancias, o esta persona tiene un problema o tiene un trastorno y requiere o psicología o requiere psiquiatría. Y ya con eso entonces nosotros, o por ejemplo, o esta persona tuvo un proceso de abuso sexual, porque el abuso sexual no solamente se puede contar en el momento, sino que puede ser 10, 15, 20 años cuando la persona sienta la necesidad de contarlo. En cualquier momento también nos lo pueden contar y ya nosotros activamos la ruta por el correo. Lo que hacemos es que solicitamos la autorización, nos demoramos máximo un día, porque tenemos... ahorita ya hay un equipo muy fortalecido en Sabia Salud para salud mental, ya somos 2 personas y un auxiliar. Gracias, pues ahora que llegó la doctora Lina nos ha ayudado mucho en el proceso porque ella es una enamorada de salud mental. Entonces, tenemos ahí ese equipo y estamos dando autorizaciones para un día y luego inmediatamente pasamos al proceso de autorizaciones, lo pasamos a las citas, solicitamos la cita y llamamos al afiliado para que el afiliado sepa que ya tiene su cita. Y también le respondemos a la persona que nos envió el correo por medio de correo electrónico. Entonces ahí hacemos como ya el cierre del caso y ya si hay otros casos de esos mismos que tenemos que hacer seguimiento, pues ya nosotros directamente con las IPS que nos prestan los servicios hacemos todo el seguimiento. Javier, y cuando el caso es, por ejemplo, porque me imagino que esa es una pregunta que tienen muchas de las personas que nos están acompañando, cuando el caso está en urgencias, Juliana lleva 3 días en urgencias esperando remisión para cualquier parte porque está muy descompensada, es una paciente psiquiátrico, auxilio, tiene Sabia Salud, ¿qué podemos hacer? Es también muy fácil. Ustedes ya, ese paciente, si ya lleva 3 días en el servicio de urgencias... Sí, porque si lleva 1 hora no tengo que llamarte. No, no, para nada. Ya debe tener mínimo 72 horas en el servicio de urgencias o en el servicio de hospitalización y que son los tiempos que nos ponen pues nuestra IPS, que es el hospital mental, y ya después de que esté ahí y pasen, por ejemplo, 3, 4 días o 5 días, máximo 3 días, entonces ya que hacen al correo saludmental@sabiasalud.eps.com, nos envían copia del anexo técnico 9, nos dicen en qué hospital está, nos cuentan la historia y ya nosotros desde el área de salud mental vamos al centro de regulador de nosotros, también tenemos un contacto directo el centro de referencia del hospital mental y con ellos inmediatamente estamos monitoreando, venga, le pueden hacer teleconsulta, le pueden hacer telepsiquiatría, qué posibilidades hay de que el psiquiatra llame al médico de urgencias para que hagan la teleconsulta, de una vez definan qué va a pasar con ese paciente y se lo traen para Medellín o lo podemos dejar bajo supervisión médica y con el psiquiatra. O sea, tenemos varias alternativas para que la red no se nos colapse en el sistema. Muchísimas gracias, Javier. Orlando, no sé si quieras decir algo para que nos vamos despidiendo, no sé si tenemos preguntas. Sí, yo quiero invitar a la comunidad en general y a aquellas personas, a estos colegas o inclusive a los compañeros del equipo de Salud para el Alma, pues que no nos callemos, por decirlo de esa manera, hablemos. Porque si nosotros hoy tenemos una responsabilidad grande, es la salud mental del departamento. Entonces nosotros debemos tener muy buena salud mental, invitar a la comunidad, a la que está en la ciudad de Medellín, a que si por algún motivo no tiene con quién hablar, marque el 540-7180, que es el número de la ciudad de Medellín, donde lo van a escuchar. Y a los que están por fuera de la ciudad de Medellín, a la línea 018-413-838, que también allí los vamos a escuchar. Javier. Y muchas gracias. Igualmente repetirles en el correo de salud mental @sabiasalud.eps, ahí nos pueden escribir.
Ya si es un caso extremo, nos pueden enviar con copia a javier.araque@saviasalud.ps para poder estar ahí muy al pendiente. Recordarles que desde Sabia Salud EPS próximamente tendremos una ruta de atención integral en salud mental. Vamos a estar renovados con un proceso totalmente diferente a este que les estoy contando, para que cuando ya lo tengamos también les vamos a socializar a ustedes cómo va a ser ese proceso, porque los problemas mentales lo van a atender en el primer nivel y ya los trastornos en el nivel complementario, y va a ser un proceso de articulación muy bonito con salud para el alma. Y decirles que primero sean agradecidos. Hay que dar gracias, gracias, gracias. Segundo, hay que aprender a respirar conscientemente. Hay que respirar cada vez que tengamos ese acelero, que tengamos esa rabia, que tengamos esa cosa. Pare, respire, cuente y otra vez vuelve, ya como que uno se oxigena, como que el cerebro se oxigena. Y por último, comparta mucho esos sentimientos, esas emociones con el otro. Cuéntele al otro o tenga la capacidad de escucha activa y escuche al otro, que eso es muy importante. Muchas gracias por habernos permitido llegar hasta ustedes y un saludo muy especial desde el área de salud mental, y recordarles que en Sabia Salud EPS estamos para servirles a ustedes y para que desde todos los municipios y desde todas las subregiones les podamos mejorar la salud mental con estos tips que les trajimos hoy y también con los procesos de atención que tenemos. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Orlando. Muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros una hora. Les damos las gracias en nombre de la doctora Ligia Amparo Torres, secretaria seccional de Salud de Antioquia, de nuestro gobernador Aníbal Gaviria Correa, del programa Salud para el Alma, programa bandera de la Gobernación de Antioquia, y la invitación es una: escuchémonos a nosotros mismos para poder escuchar a los otros. El autocuidado es fundamental, y si nosotros nos cuidamos, seguro vamos a tener unas mejores condiciones de vida y podremos cuidar de otros. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Gracias.